¿Te gustaría realizar un diseño que sea totalmente exitoso? Aquí en tu curso gratis lo aprenderás a hacer desde cero. Necesitas como material hilo coreano de 70 centímetros, hilo búfalo, mostacillas pequeñas número 10 de 4 colores diferentes y aguja de bisutería. Acá están todos los materiales: el hilo búfalo, las mostacillas, la aguja de bisutería y por supuesto no puede faltar nuestro telar. Vamos a mostrarte cómo armar el telar primeramente. Utilizamos el hilo de 70 centímetros, que es hilo coreano o hilo chino, cualquiera de los dos que tenga. Vamos a realizar un nudo así en las puntas, un nudo simple y sencillo. Nuestro telar tiene un rodillo con un clavito aquí, lo cual vamos a ajustarlo para poder mantenerlo bien tenso. Mire, aquí tiene el clavito y lo ajustamos. Yo lo coloco hacia abajo y luego aprieto la mariposita para que quede allí sin movimiento. Ahora tenemos aquí nuestro resorte y vamos a colocar nuestro hilo. Contamos 7 espacios y en el octavo colocamos el otro hilo. Así, los espacios se cuentan dependiendo del grosor de la muñeca o del diseño que vayas a hacer. Luego en el otro extremo de nuestro rodillo hacemos lo mismo. Colocamos nuestro hilo, contamos 7 espacios y en el octavo colocamos nuestro hilo bien presionado para que quede firme. Volvemos y colocamos en el rodillo, en este clavito, nuestro hilo para poder hacer un nudo y así poder tensar nuestro hilo. Para trabajar este diseño es muy importante mantener todos los hilos bien tensos para que a la hora de colocar cada una de las mostacillas no se nos vaya a mover o nos vaya a quedar flojo. Así que luego de tensar muy bien los hilos coreanos, vamos a colocar el hilo búfalo. El hilo búfalo es un hilo normal como tú lo conoces, súper fino, pero es súper resistente. Muchas personas lo conocen como hilo para zapatero. Hay diferentes marcas. Muchas personas también utilizan hilo Miyuki, que queda perfecto para este diseño. Sin embargo, el hilo búfalo es mucho más fácil encontrarlo y mucho más económico. Esto también lo vamos a amarrar en nuestro rodillo, en el clavito, y vamos a llenar los espacios dentro del hilo coreano. Por ejemplo, si dejamos 7 espacios, vamos a rellenar cada uno de esos espacios con el hilo búfalo. Vamos a ir regresando de extremo a extremo de nuestro telar. Lo colocamos en el siguiente espacio, damos vuelta a nuestro clavito que está en el rodillo y regresamos hacia abajo por el siguiente espacio. Así sucesivamente vamos rellenando cada uno de los espacios para que nos quede perfectamente la separación que necesitamos para que las mostacillas se acomoden perfectamente. Cuando termines de rellenar todos los espacios, puedes empezar a realizar varios nudos para que puedas asegurarlo y no se nos vaya ni a aflojar ni a desarmar. Yo normalmente para hacer estas vueltas, yo agarro el hilo con el mismo rollito del hilo y empiezo a rellenar los espacios. No les digo un largo perfecto porque siempre lo agarro del propio rollo. Sin embargo, para comenzar nuestro diseño siempre agarro 1 metro de hilo. Acá, luego de tener el metro, lo voy a colocar en nuestra aguja, en uno de los extremos, busco el otro extremo y vamos a hacer un nudito en el hilo coreano del extremo izquierdo. Miren que estoy haciendo este nudo exactamente en la mitad de nuestro telar. No lo coloco ni al principio ni al final, sino exactamente en la mitad. Esto lo hacemos para que cuando terminemos nuestro diseño o nuestra pulsera, podemos quedar la forma triangular o reducida en cada extremo, lo cual queda perfecto cuando nosotros queremos hacer un cierre corredizo. Si quieres utilizar un broche, una maletica para hacer el cierre de nuestra pulsera, puedes comenzar desde el principio de forma lineal. Pero como quiero terminar de forma reducida, haciendo una especie de triángulo, comienzo en la mitad de nuestro telar. Y aquí comienzo a colocar nuestras mostacillas. Como puedes observar, primero coloqué la mostacilla por debajo del telar. Luego, nuestro hilo y nuestra aguja pasan por el mismo agujerito de las mostacillas hacia el lado izquierdo, pero percatándonos de que el hilo pase por encima del telar, o sea, por encima de todos los hilos, pero por el mismo agujerito. Miren, queda perfecto.
Acá tenemos el orden del siguiente diseño de las siguientes mostacillas. Debemos ordenarlas perfectamente en nuestra aguja para luego colocarla por debajo del telar y cada mostacilla encaje perfectamente en cada espacio que hemos realizado de nuestro hilo búfalo. Cuando encaje en cada espacio, pasamos todo nuestro hilo hacia el lado derecho y apretamos muy bien el hilo, que quede bien ajustadito. Luego regresamos hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de la mostacilla, pero percatándonos de que pasen los hilos por encima del telar. Así. Es muy fácil de realizarlo porque los movimientos son de forma repetitiva. Apretamos para que quede ajustadito y no se nos mueva de su lugar. Aquí está la tercera línea y miren cómo la hemos organizado. Cada vez vamos a ir reduciendo la mostacilla de color blanco, la vamos a reduciendo poco a poco y va apareciendo en el lado izquierdo las mostacillas de color azul. Igualmente el mismo procedimiento de colocarla por debajo del telar encajando cada una de las mostacillas y luego regresando el hilo hacia el lado izquierdo pero por encima del telar. Apretamos. Como ves, el hilo que nos sobra cuando hicimos el nudo se va escondiendo mediante nosotros vamos colocando cada una de las mostacillas. Miren, el diseño ustedes lo pueden tomar de la forma que ustedes deseen. Además, pueden crear hermosos diseños dependiendo de su creatividad. Yo voy a colocar acá en la descripción una planilla para que ustedes puedan imprimir donde hay varios cuadritos. Esos cuadritos ustedes pueden rellenarlo de los colores que quieran para hacer el diseño que más les guste. Si les gusta este diseño, como es de forma repetitiva, pueden capturar la pantalla y así poder copiar paso a paso cómo van cada una de las líneas, cómo deben organizar las mostacillas en su aguja de cada línea y así copiar el diseño perfectamente. Esa es una forma o una técnica que yo utilizo. Copio y vamos a plasmarlo con los colores que más nos guste o los colores que tengamos disponibles. Miren cómo se está viendo la franja de colores, lo cual me encanta, queda bastante original. Y así sucesivamente vamos colocando cada una de las mostacillas. Muestro paso a paso cómo hacerlo para que ustedes puedan copiarlo. Es muy importante que observes detenidamente cómo hacerlo. Si no has trabajado con telar, puedes observar cómo hacerlo desde el principio y copiarlo perfectamente. Si sigues los pasos exactamente como te estoy indicando, sé que tendrás un resultado fantástico. Recuerda, comienzas primero colocando las mostacillas por debajo del telar. Sacas todo el hilo apretando nuestro hilo hacia el lado derecho, apretamos y luego regresamos hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de la mostacilla, pero por encima de todos los hilos. Así, apretamos y vamos a ir colocando cada una de las mostacillas dependiendo del diseño que queremos. Aquí estamos incluyendo ahora la de color dorado del lado acá lo tenemos del lado izquierdo y vamos a ir aumentando hacia el lado derecho para que quede la franja de color dorado y así la franja de los colores que más nos gusten. Me encantaría saber si has practicado este diseño, si has usado telar y si te ha resultado este hermoso diseño en tu emprendimiento. Déjamelo saber en los comentarios. Por favor, si te gustaría aprender muchos más diseños con telar, déjamelo saber en los comentarios o inscríbete en nuestro curso gratis donde tendrás diseños hermosos, nuevos, con técnicas diferentes para que tengas una gran variedad en tu emprendimiento y enamores a tus clientes. Si quieres aprender a hacer Miyuki con la técnica de peyote, me lo puedes dejar en la parte de nuestro WhatsApp, así que anota mi número y escríbeme a nuestro WhatsApp. Estaré atenta a todas las personas que quieren aprender la técnica de peyote realizando diseños de Miyuki. Acá vamos paso a paso. Si tienes alguna duda o alguna pregunta de este diseño, me lo puedes dejar tanto en los comentarios como en los mensajes de WhatsApp. Aprovecha, este es un curso totalmente gratis, donde tendrás diseños gratuitos, tendrás asesoría gratuita, tendrás
clases gratis. Así que aprovecha, es tu oportunidad de empezar a ganar dinero con tus manos. Solo debes escribirme a nuestro WhatsApp que estás interesada. Otro paso que debes hacer es suscribirte a este canal. Aquí en el botón rojo donde dice suscribirte, le das clic. Luego te aparecerá una campanita. A ella también le debes dar clic y escoger la opción todas para que pueda llegarte todas las clases y seas una de las primeras en estar presente y disfrutando de los nuevos diseños que hacemos todos los días. Aquí muestro claramente cómo estamos haciendo nuestro diseño. Ahora la franja, en vez de estar guiada de izquierda a derecha, ahora cambió de dirección, está guiada de derecha a izquierda. Miren cómo se ven los colores. Muy lindo. Esto lo puedes lograr copiando exactamente cómo estoy colocando cada una de las mostacillas, copiando perfectamente el patrón para que ustedes también la puedan organizar de esta forma. Cuando tengas el largo que quiera, yo voy a hacerlo el largo hasta llegar a la parte de nuestro rodillo o de nuestro resorte aquí en la parte de abajo para ir reduciendo. La parte de ir reduciendo es muy importante que observes muy bien. Para reducir, yo voy dejando los espacios o los carriles de lado y lado. Por ejemplo, acá en cada uno de los carriles yo encajo cada una de las mostacillas. Cuando vamos a reducir, dejamos el carril del lado izquierdo y del lado derecho sin mostacilla. Observa perfectamente cómo lo hacemos para que ustedes lo puedan copiar. Así que como vamos a empezar a reducir, quiero que observes detenidamente cómo lo hacemos. Vamos a colocar las mostacillas en nuestra aguja y como ves la cantidad es menos, lo cual la vamos a colocar en todo el medio dejando los carriles vacíos de tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Apretamos y si es posible vuelves a pasar los hilos por las mismas mostacillas, pero debes ir sacando los hilos de este resorte para ir reduciendo poco a poco. Miren que voy a pasar el hilo y la aguja hacia el lado derecho sin mostacilla, aquí por las mismas mostacillas que hemos colocado para poder apretar y así se pueda reducir perfectamente de lado y lado. Ahora voy a colocar solo 3 mostacillas, la colocaré en todo el medio y en el carril del lado y lado quedará vacío. Pasaremos nuestro hilo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda varias veces dando vuelta en el mismo agujerito de las mostacillas, pero con el fin de reducir a los costados. También sacamos los hilos de este resorte para que a la hora de reducir o de apretar los hilos sea mucho más fácil. Muy bien, ahora colocamos solo una mostacilla aquí en todo el medio, dejando los carriles de lado y lado vacío. Una sola mostacilla, pasamos varias veces por el mismo agujerito de la mostacilla, pasando por encima del telar, por debajo del telar, luego nuevamente por encima del telar, para que a la hora de apretar quede reducido de lado y lado. Ahora, cuando ya tenemos la última mostacilla, sacamos nuestra aguja de nuestro hilo y vamos a realizar nudo festón. Este es el nudo festón. Pasamos por encima del hilo central y sacamos por debajo, regresando al lado derecho. Por encima, regresamos por debajo, entrando por este agujerito. Lo podemos repetir varias veces para asegurar nuestro tejido y así no se nos desarme. Muy bien, así nos ha quedado. Este mismo diseño lo vamos a hacer del otro lado, así que daremos vuelta a nuestro telar y comenzaremos de este lado. Para comenzar, tomaré nuevamente 1 metro de hilo y vamos a hacer un nudo aquí en el hilo del lado izquierdo, en el hilo coreano del lado izquierdo, bien pegadito al diseño de arriba. Luego en el otro extremo colocaremos nuestra aguja y organizaremos nuevamente las mostacillas. Con el mismo patrón que hicimos aquí arriba, vamos a seguir el mismo patrón aquí debajo. Vamos a seguir colocando cada una de las mostacillas hasta tener los colores y la forma que más nos guste. O sea, vamos a completar nuestra pulsera. Con la misma técnica, colocamos por debajo las mostacillas de nuestro telar, encajando cada una de las mostacillas en cada carril. Luego pasamos nuestro hilo, todo el hilo y la aguja hacia el lado derecho y regresamos hacia el lado izquierdo
por el mismo agujerito de las mostacillas que acabamos de colocar, pero percatándonos de que pase por encima de los hilos del telar. Así, nuestras mostacillas quedarán perfectamente ajustadas en el medio y no se nos moverán hacia ningún lugar. Muy bien, vamos a repetir este paso hasta tener el largo que queremos. Yo normalmente realizo este diseño de 14 a 16 centímetros. Vamos a seguir haciéndolo, repitiendo varias veces este mismo paso y colocando las mostacillas en el orden correcto para que nuestro diseño que queremos plasmar quede perfecto. Recuerda que si quieres hacer este mismo diseño, puedes tomar captura para que puedas observar cómo colocar cada una de las mostacillas. Cuando terminemos el largo vamos a ir reduciendo. Aquí tenemos 5 mostacillas, la coloco en el medio, dejando los carriles de lado y lado sin mostacilla. Pasamos nuevamente hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de la mostacilla, así, sacamos todo el hilo, apretamos. Luego regresamos hacia el lado derecho por debajo, por el mismo agujerito de la mostacilla, pero por debajo del telar. Así podemos, al apretar, podemos reducir de lado y lado los hilos y así vamos haciendo esa reducción que tanto nos gusta. Para que reduzca perfectamente, no olvides sacar los hilos de nuestro resorte para que sea mucho más fácil apretar y que se quede de esa forma. Aquí tenemos solo 3 mostacillas. La organizamos aquí debajo del telar, pasamos hacia el lado izquierdo, regresamos hacia el lado derecho por encima del telar, pero por el mismo agujerito de la mostacilla y regresamos nuevamente hacia el lado izquierdo porque necesitamos que este hilo ajuste de lado y lado. Así que vamos a pasar por debajo del telar, pero por el mismo agujerito de la mostacilla. Sacamos los hilos del resorte y apretamos fuertemente, así, para que veas cómo reduce perfectamente. Vamos a hacer el mismo paso, pero con una sola mostacilla. Así nos quedará de extremo y extremo de nuestra pulsera exactamente igual. ¿Verdad que es muy fácil? Sigue los pasos exactamente como te estoy enseñando y verás un resultado impecable. Cuando termines, saca la aguja de nuestro hilo y con este hilo comenzaremos a hacer nudo festón, rodeando todos los hilos centrales para que podamos asegurar nuestro tejido. Por encima regresamos por debajo y entramos por este agujerito y apretamos. Por encima regresamos por debajo entrando por este agujerito y apretamos. Lo puedes repetir tantas veces como desees. Cuando termines, quedará este hermoso resultado de una pulsera preciosa, fácil de hacer y que la puedes vender muy bien. Sacaremos nuestra hermosa pulsera de nuestro telar. Aquí vamos a separar los hilos búfalo del hilo coreano. Lo que vamos a cortar son los hilos búfalo. Dejaremos el hilo coreano. Así que al cortar dejaré un poquito de hilo para que podamos sellar. Así que cortaré por aquí. Y estos hilos que nos sobran sellaremos, quemaremos con nuestro encendedor. Recuerden, con la llama transparente o azul para que no les quede negro. Pero debe ser con mucho cuidado, si es posible con pequeños toques, porque este hilo búfalo se consume muy rápido. Acá donde hemos realizado el sello y los nudos festón, vamos a taparlo con un nudo que realicemos con este hilo coreano. Un nudo sencillo, así que vamos a hacerlo bien apretadito encima de los nuditos para que no se nos vaya a desarmar. Lo mismo vamos a hacer aquí. Separemos los hilos búfalo del hilo coreano, cortamos y sellamos con pequeños toques para que no se vaya a consumir y se vaya a dañar la pulsera y así podamos tener un cierre perfecto. Recuerda tener mucho cuidado, este hilo se consume muy rápido. Con estos hilos centrales realizaremos un nudo simple y lo colocaremos encima de los nuditos festón que hicimos con el hilo búfalo. Esto hará que protejamos el tejido y así no se nos vaya a desarmar. Apretamos fuerte, fuerte, listo. Miren lo hermoso que se ve, me encanta este diseño. Ahora lo que vamos a hacer es un segundo nudo, dejando la separación de 6 centímetros. Esta separación la dejo para hacer el cierre en ese lugar, así que son 6 centímetros, quedará perfecto. Así les debe quedar a ustedes. De nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Este hilo que nos sobra, recuerda cortar y sellar.
Como estamos utilizando hilo blanco de color claro, debemos usar llama transparente o azul para que no les quede negro el sello. Queremos un trabajo impecable y profesional. Listo. Este mismo procedimiento que hicimos aquí, vamos a hacerlo en el otro extremo. Hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. El hilo que nos sobra lo cortamos y sellamos. Listo, nuestra pulsera está terminada con un diseño fantástico. Para el cierre utilizaremos una hebra de 20 centímetros como esta, cruzaremos cada extremo de nuestra hermosa pulsera para hacer el cierre en este lugar. Para el cierre tomaremos el hilo de 20 centímetros y doblaremos la punta. Crearemos un bucle y este bucle lo colocaremos encima de los hilos, así. El hilo más largo empezará a rodear todos los hilos de nuestra pulsera, dando varias vueltas. Cada una de las vueltas debe ir bien apretadita y una vuelta al lado de la otra para que se vaya formando una especie de cilindro. Recuerde que las vueltas deben ir de derecha a izquierda, una al lado de la otra. La cantidad de vueltas dependiendo de tu gusto, si quieres que quede el cierre largo o corto. Cuando terminemos, levantamos el bucle para que nuestro hilo pase de abajo hacia arriba por este agujerito. Luego, para cerrar el bucle y sellar, alamos el otro extremo más corto. ¿Listo? Apretamos muy bien los hilos y ahora estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar. Pero recuerda, a la hora de sellar, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Así que para que quede lo más lejos posible, te recomiendo que puedas colocar el sello encima del propio nudo para que puedas asegurarte de que quede lejos de la pulsera y no los toques. Así estos hilos puedan deslizar suavemente dentro del nudo. Vamos a verificar si desliza. Vemos que desliza muy bien, así que hemos realizado un excelente trabajo con un cierre perfecto. ¿Qué les parece el resultado? A mí me encanta. Siempre me ha dado buenos resultados esta hermosa pulsera. Así que mis queridas arañitas, manos a la obra. Pongan en práctica este diseño, ya que a tus clientes les va a encantar. Me encantaría que ustedes participaran en nuestro curso gratis. Así que, ¿qué esperas? Escríbeme a nuestro WhatsApp. Participa en cada uno de los diseños nuevos que tengo para ti. Recuerda, subimos clase todos los días, así que si no quieres perderte ninguna de ellas, debes hacer estos pasos. Inscribirte en nuestro curso mediante WhatsApp escribiéndome a este número. También puedes suscribirte a nuestro canal y activando la campanita.